nada. Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Templanza, como siempre. Vamos a grabar el acto, no salís ninguno, ¿vale? En el vídeo. Entonces lo vamos a grabar, lo colgaremos en YouTube. Si os mola, luego lo queréis compartir o lo que sea, pues cuando esté en el YouTube de la Templanza, pues ya lo podéis compartir y apoyar, dejar algún comentario, lo que os apetezca, ¿vale? Luego cuando termine la charla y tal, podéis hacer todas las preguntas que queréis. Tenemos toda la tarde para nosotros, tranquilamente. Iba a haber un concierto, pero se ha cancelado por el tema de lluvias. Ha sido el sol, no pasa nada. Mañana habrá un concierto a las 8, si queréis pasaros bienvenidos. Y aquí, bueno, tenéis el mogollón de libros que ha hecho María José desde hace un montón de tiempo que va viniendo. Y ella os explicará pues luego los libros que queráis y para que sepáis un poco el trabajo que ella hace. Y hoy vamos a hacer una charla de pues, programación lingüística, coach y bueno, pues eso, mejora personal. Así que, María José, muchas gracias. Pues bueno, primero que nada agradecer a Víctor que me dé la oportunidad de estar aquí otra vez. La charla de hoy será ¿podemos crear sincronicidades a nuestro favor? Y por ver un poco también qué tipo de público tenemos, aquí hay profesoras de yoga, jubiladas, ahora abuelas, pero también han sido profesoras. Profesora de idiomas, de inglés. Muy bien, de primaria, de secundaria. Profesor de música de secundaria. Muy bien, o sea, profesores abundan. Yo soy trabajadora social. Muy bien. ¿Y padres? ¿Hay algún padre? ¿De qué edades? Todos niños, en este caso una niña de 20 y un niño de 17. Muy bien, pues mira, muy parecidos a los míos. Adolescencia y Casi. ya... Adolescencia larga, que no termina. Sí. Vale, porque así también voy viendo que enfoque, ¿no? Por dirigirlo por un lado o por otro. Bueno, para los que no me conozcáis, yo me llamo María José Llorac, soy terapeuta de PNL, programación neurolingüística y coaching creativo. Bueno, ámbitos que a mí me apasionan, y también soy escritora, como podéis ver, de 17, entre cuentos y libros publicados. Otro sector que también me encanta, yo vengo del diseño gráfico y el ser madre me introdujo a este campo tan maravilloso del desarrollo personal, ¿no? Entonces, bueno, después podéis ojearlos o preguntarme cualquier cosa. También en mi foco laboral tengo un foco muy importante en el campo educativo, porque, bueno, los niños y los adolescentes serán el futuro, y si queremos cambiar el mundo, pues tenemos de alguna forma que apoyar. Y creo que en los tiempos que estamos aún veo más la importancia de un cambio educativo, tanto desde casa como en los centros. Y por poco que hagamos para producir ese cambio, ese poco puede marcar la diferencia, ¿no? Ya en la vida de esos niños y adolescentes, el cómo se desarrollará después su vida cuando sean adultos, y cómo de alguna forma cuando nosotros, ¿no? Como profesores o como padres podemos de alguna forma influir en esos niños, y esos niños pueden influir después en el campo laboral que vayan a realizar. Porque yo siempre digo, sí, es muy importante lo curricular, pero hay muchos factores como el autoconocimiento, el desarrollo personal, la inteligencia emocional, la gestión, que son tan importantes como lo curricular o más. De hecho, sin estas partes a veces no se da ni siquiera el éxito en los estudios, ¿no? Y por supuesto, y algo que también creo que la educación se olvida, es educar para la felicidad. Porque solo nos educan para el trabajo, el sacrificio, pero es que eso, bajo mi experiencia y también con los casos, ni siquiera garantiza el éxito ni en los estudios ni en lo laboral, y en la felicidad aún menos, ¿no? Y bueno, el tema de hoy, ¿podemos crear sincronicidades a nuestro favor? Es porque el tema de las sincronicidades, de la manifestación, es algo que también me apasiona, y desde hace años lo estudio desde diferentes ámbitos,
Está, por supuesto, el de terapia, que es el que yo he estudiado, el cómo cambiando cosas en la persona interiormente, cómo se produce ese cambio en el exterior. Una por las acciones diferentes que empezará a dar, pero también por ese tema que podemos hablar de sincronicidades. He estudiado la ley de la atracción, he estudiado la física cuántica, incluso hay una vertiente en mí que también trabajo la parte intuitiva, ¿no? Y la parte espiritual, pero si me viene alguien científico, yo se lo explico desde la parte de neurociencia, entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, que es lo que hago en los colegios, se entiende por qué atraemos ciertos sucesos que van a favor o en contra de nosotros, ¿no? A mí es un tema que me apasiona y que cada vez soy más consciente de eso que llamamos sincronicidades. Yo creo que en realidad no existen las casualidades, son más bien sincronicidades que vienen para algo. Incluso cuando esas sincronicidades no son a favor o aparentemente a favor nuestras, tienen un para qué. Y esto es muy importante entenderlo. Entonces, bajo la pregunta, ¿podemos crear sincronicidades a favor nuestra? Os puedo decir que sí. Y no un sí porque me lo creo, porque cada vez soy más consciente y voy observándolo. Yo recuerdo cuando era pequeña, sin todas las formaciones que tengo, sin todo lo que he estudiado, yo iba observando la vida de las personas. A mí me gustaba mucho observar. Y yo veía que dependiendo de cómo actuaban, o sea, en la vida era como, yo me imaginaba, digo, yo no sé qué habrá, podemos hablar Dios, cada uno tendrá sus creencias, digo, pero parece que estamos como, yo veía como pruebas de a ver cómo reaccionas frente a lo que te sucede y dependiendo de cómo reaccionas, yo veía que las personas les cambiaba la suerte o no. Y esto yo lo observaba de pequeñita. Y cada vez, desde luego, con las formaciones soy más consciente de eso. Sí que es verdad, también, porque hay veces que yo no sé si, claro, hay ciertas cosas que desde luego muy a favor no son, que quizá sí que están predestinadas y no las podemos cambiar, pero aún incluso cuando estas cosas suceden, hay una diferencia en cómo reaccionamos frente a ello. Como un problema, un pesadillo, mi vida ya no vale nada, o como una oportunidad. Porque yo lo que me he dado cuenta es que estos obstáculos, que podemos llamar como obstáculos, o estas cosas que parece que no vayan a nuestro favor, en realidad sí que vienen. Vienen a una evolución interior. Y cuando nos pasa algo en la vida, tenemos incluso, sí que es verdad que algunas cosas no las podemos modificar, sí cómo reaccionamos frente a ello, que eso va a marcar mucho la diferencia, pero un porcentaje muy elevado, mucho más de lo que creemos, sí que lo podemos transformar o cambiar en parte. Y normalmente estas cosas que vienen y nos suceden, no vienen ni siquiera para transformarlas y estar como antes, no, siempre vienen para evolucionar y estar mejor. Dentro del PNL y el coaching trabajamos mucho los objetivos, ¿no? Y yo siempre digo, frente a esos objetivos, lo importante no es ni siquiera alcanzarlos. Y como mayor sea y más desafío haya en ese objetivo, mayor serán los obstáculos. Porque al final de lo que se trata, y esto también lo hablo en las charlas en los niños, sí es importante el objetivo, pero más en quién me convierto mientras voy caminando al objetivo. Y sobre todo, yo no puedo ser feliz solo cuando lo consiga, porque entonces nunca voy a ser feliz. Porque cuando alcanzaré un objetivo, después querré otro, y entonces, ¿dónde estará la felicidad? Si mi felicidad es conseguir el objetivo, nunca la voy a hallar.
En cambio, dentro del proceso, cuando existe esa evolución personal, os puedo asegurar que llega un punto que lo de menos es el objetivo. Hay tanta satisfacción interior que el objetivo, si realmente está alineado a nuestro propósito, a nuestro corazón, viene de forma natural. Y entonces al final digo, vale, entonces el propósito, ¿qué es? ¿El objetivo? ¿La meta? Y casi os diría que no. Vale, ¿qué más? Claro, el crear nuestra realidad, yo no sé si al 100%, pero entre un 90-95% casi os diría que depende de nuestras creencias. Algo que, y además cada vez soy más consciente, la realidad no es lo que pensamos, lo que vemos y lo que interpretamos. Lo que vemos, lo que estamos viendo en nuestra realidad, depende de nuestras creencias internas. Por eso, en el mismo suceso, la misma familia, le preguntas, me vienen muchos hermanos de familias numerosas y la vivencia de cada hermano en esa familia ha sido totalmente diferente y es la misma familia. Pero ahí también una fiesta, van 2 adolescentes, 3, y cada uno te va a contar una versión diferente. Incluso algunos han percibido ciertas cosas de la fiesta y otros no. Entonces, esto es muy importante de entender, es muy importante entenderlo. La realidad no es lo que pensamos, no es lo que vemos, es lo que interpretamos. Y esa interpretación va a ser dependiendo de nuestras creencias internas, que pueden ser conscientes o inconscientes. Yo para explicar esto, ahí ya me meto dentro de la neurociencia, y lo que os voy a explicar, yo lo explico en las charlas en los niños de primaria y en las charlas también de los adolescentes. Quien ha venido a mis charlas está, está un poco quizá cansados de que repitan lo mismo, pero es que me parece tan importante, incluso yo cada vez que lo cuento me lo vuelvo a recordar, porque entendiendo cómo funciona nuestro cerebro, tenemos una pieza muy importante a la hora de crear esas sincronicidades a nuestro favor y conseguir nuestras metas y nuestros sueños. En el cuento de No me cuentes un cuento, en esa ocasión a modo de metáfora, con una hada que está instalada en nuestro cerebro como un ordenador, hablo de esta parte del cerebro. En el libro de Cómo cambiar mi realidad en el instituto también lo hablo. En la novela Sincronicidades en el aula también lo hablo. Y en el de Coaching Creativo también lo hablo. Y lo hablo tantas veces y en diferentes formatos y en diferentes edades porque es súper importante. Marianne Rojas, la conocéis, la psicóloga, es que también habla de esta parte del cerebro. Esta parte del cerebro es SARA, son las siglas de Sistema Activador Reticular Ascendente. Y para que entendamos, porque claro, esta parte del cerebro tiene múltiples funciones, pero la que nos interesa es la que gestiona todos los estímulos que tenemos en el exterior. Y en esta gestión de todos esos estímulos recoge lo que es importante y lo otro lo borra. Claro, aquí el tema es qué es lo que recoge y qué es lo que borra. Pues tiene que ver con nuestras creencias. Yo, por ejemplo, cuando lo explico con los niños, si tú tienes una creencia de que no eres inteligente, van a haber opciones y posibilidades fuera para tú verte inteligente, pero es que no las vas a ver. Y a lo mejor están aquí. Una opción donde podría una profesora ayudarte, un libro en la biblioteca que nunca habías visto. Y, o sea, hay cosas desde fuera y a lo mejor las tienes ahí para darte una solución diferente y tú no las vas a ver y por supuesto no vas a tomar acción porque directamente
es que ya no vas a hacer a la acción. Si yo no me creo inteligente, ¿para qué voy a tomar una acción? Y esto en consulta, mucho en adolescentes, pasa muchísimo. El no creerse capaz, el verse en una montaña y ya directamente no tomar acción. Pero también los adultos. Después os hablaré de algunos ejemplos prácticos para que se entienda el cómo la creencia interna está creando esa realidad desde fuera. Y simplemente abriéndonos a que pueda haber otra posibilidad, simplemente eso, a abrirse a que hayan otras posibilidades, de repente aparecen. Por casualidad, sincronicidad, pero aparecen. Y por supuesto siempre digo que la acción es fundamental, pero esa acción no se puede dar si mi creencia interna es que no se puede, no vamos a dar ya las acciones. Vale, ¿qué más? Vamos a hacer un ejercicio para que comprendamos más cómo funciona nuestro cerebro. Vale, ahora os vais a levantar un momento, ¿vale? Porque quiero que observéis toda esta sala. Bueno, por aquí, por allá. Y quiero que os fijéis en todos los objetos que haya de color rojo, ¿vale? Quiero que miréis dónde están en la ropa rojo, granate, ¿vale? Entrarían dentro del mismo. Contabilizar cuántos podrían haber, dónde están. Vamos a intentar a ver cómo somos capaces de recordar de color rojo, granate, ¿vale? ¿Cuántos hay? Más o menos. Vale, ¿ya tenemos? Vale, ahora os voy a pedir, y esto sí, no me hagáis trampa, cerrar un momento los ojos, ¿vale? Y ahora, con los ojos cerrados, recordar cuántos objetos había en la templanza de color verde. Con los ojos cerrados. Recordamos algo que había de color verde. Ahora, abrir los ojos y mirar cuántos objetos hay realmente de color verde. Buenísimo. Vale, ya os podéis sentar. ¿Había muchos más objetos verdes de los que recordabais? Vale, este ejercicio es que es buenísimo, ¿no? ¿Qué pretendo demostrar a través de este simple ejercicio? Lo que os explicaba del Sara. Si la mente solo se enfoca en el rojo, hay otras opciones en la realidad que no estamos viendo. Claro, claro. Es que más prueba imposible. Y es que realmente... Además la pregunta tan inesperada, porque es que Sí. además es como decir, vamos, a mí me ha salido de decirte un improperio, ¿me entiendes? Entonces es lo mismo a nivel mental. Ahí está. Rara vez nos lo decimos a nosotros mismos. Esta es la historia también. Que Ahí nos está. vamos así. Vamos con la Yo la primera, Pues esto, claro, yo tengo un foco muy de esto en los niños. O sea, si podríamos educar a los niños para que comprendieran esto, Claro. que si nos enfocamos en lo negativo, ¿qué vamos en la realidad? Vamos a ver, más negativos. ¿Y qué vamos a atraer? Más cosas negativas. Pero en el momento que nos enfocamos en lo que deseamos, en las cosas buenas, vamos a atraer más cosas buenas y nuestras acciones estarán más, como más motivadoras hacia allí, ¿no? Una de las herramientas, las visualizaciones creativas, van en ese foco. Por un lado, se produce un estado de relajación y por el otro lado, en las visualizaciones y en las meditaciones, hay un foco hacia un foco positivo de lo que queremos. Y además en ese estado de relajación aún entra con más fuerza, ¿no? Bueno, para los niños, adolescentes y al final para los adultos. ¿Qué más? Bueno, por eso
yo repito, tengo ahí un foco en el campo educativo porque herramientas como son los cuentos. Bueno, tengo también proyectos, tengo cursos para profesoras que trabajo el coaching a través de la simbología de los Playmobiles, con también visualizaciones, donde trabajar mucho el autoconocimiento, ¿no? Bueno, esto por un lado. ¿Qué más cosas están afectando a esas sincronicidades a favor o en contra y en ese manifestar la realidad? Bueno, yo siempre digo, es como una cadena, ¿no? No sé qué es lo que va primero, yo creo que son las creencias, porque la realidad está conformada en lo que pensamos, lo que sentimos, lo que decimos internamente y externamente y cómo lo decimos y las acciones. Y a los niños también y a los adolescentes lo repito mucho. ¿Estás consiguiendo lo que deseas? ¿Estás obteniendo los objetivos que quieres? ¿Te sientes feliz en tu vida? ¿Sí? Vale, pues hay algo que estás haciendo bien. ¿No? Pues entonces algo tenemos que cambiar, porque haciendo lo mismo vamos a encontrar la misma realidad. Pero solo que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar, ya nos sentimos diferentes y ya las acciones van a ser diferentes. Hay otra cosa que también está afectando, que es el inconsciente. Igual que las creencias, que pueden ser conscientes e inconscientes, el consciente de las acciones que tomamos conscientemente por ejemplo, tenemos un objetivo conscientemente, yo hago unas acciones para conseguirlas. Vale, pero eso solo influye entre un 5 y un 10%. Lo que está influyendo en un 90% que no podemos controlar es el inconsciente. Y el inconsciente está formado por las creencias, pero por muchísimas más cosas. Ahí hablaríamos desde vivencias que hemos tenido, ya sea en la infancia, en la adolescencia, que nos han generado a lo mejor ciertas creencias que no sabemos que nos están afectando, traumas, estados emocionales que afectan a nuestro presente y que reaccionamos frente a cosas. Pero ahí también, quien está abierto a la parte espiritual, también podríamos hablar de cosas no resueltas en otras vidas, incluso si conocéis la biodescodificación, en cosas no resueltas de antepasados nuestros. Porque pasa en el ADN, porque al final el propósito de nuestra vida es la evolución. Entonces, cuando nos pasa algo malo, no es para fastidiarnos, es que hay algo que tiene que evolucionar y que se tiene que resolver. Cuando hay alguien que me viene muy científico y que esta parte no se lo cree, yo le digo, tú no te preocupes, yo te voy a hacer una meditación, vamos a hacer una regresión y aunque estemos hablando según mis creencias, ¿no? Puede ser otra vida, puede ser algo que tú no has vivido de un familiar, tú si no crees en eso, te lo acepto, porque además, ¿quién dice que yo tenga razón? El tema es que tu inconsciente te ha dado una información simbólica que tú no la acoges a algo que te haya pasado en esta vida, pero te está dando la solución. Y estás tomando una toma de conciencia donde estás cambiando unas creencias y un estado emocional. Y ese cambio es lo que te va a producir ahora el cambio en lo que te está pasando en el presente. Entonces al final da igual en lo que creamos. El tema es, ¿hacemos algo? ¿Da un resultado o no lo da? Porque de eso se trata, ¿no? Entonces, son muchas las cosas que podemos hacer. Está claro que cuando es algo muy profundo, quizá sí que vaya bien el acompañamiento de un profesional, pero es que hoy en día hay desde libros, información por YouTube, por internet, donde incluso a veces que también pasa es, por ejemplo, estáis aquí hoy
y de repente os remueve un tema. Y mañana estás mirando la tele y aparece una película y está hablando de lo mismo. Y esto me ha pasado en consulta. Recuerdo una chica que además tocamos un tema muy delicado, porque era un tema de agresión sexual, y le toqué un tema en el que ella nunca lo había visto de esta forma, que le costó asumirlo. Y al cabo de unos días me escribe y me dice: María José, acabo de ver un artículo de un psicólogo súper importante que me estaba hablando de este tema desde el concepto que tú me has hablado y que me estaba costando tanto entrar. Y era lo mismo que yo le había dicho, y como su inconsciente necesitaba algo sólido, pues va y le da una confirmación con un psicólogo ¿no? reconocido, que le está hablando de esa parte, ¿no? Porque en temas de agresiones sexuales creemos que hay una víctima y un culpable, y al final en realidad todos somos víctimas, y eso a veces es muy duro, sobre todo en el tema de víctima, de entenderlo. Pero si no cambiamos ese programa, volvemos a repetir lo mismo. Igual cuando me vienen adolescentes con bullying. La solución no es cambiar de instituto, a no ser que tú de la experiencia ya hayas aprendido algo. Da igual, en terapia o por tu propia experiencia, dentro tuyo has hecho un clic, y al cambiar de instituto, si tú has hecho el clic interno, vas a obtener otra realidad. Si no, vamos a encontrar más de lo mismo. Y bueno, esto sería un poco a nivel general, bueno, como así tips de cosas que están influyendo. Y ahora me gustaría explicaros historias reales para que veáis, ¿no? De decir, bueno, esto parece mucha teoría, pero y a lo real, realmente se producen los cambios. Y bueno, yo desde cosas que me han pasado con mis alumnos, mis pacientes, bueno, ya tengo, de hecho, posiblemente sea un futuro libro el contar estas historias. Quiero que pase más tiempo para tener aún más historias, porque cuando escuchamos y vemos historias reales, ahí es cuando empezamos a abrirnos. Y el tema a veces no es ni la terapia, a veces el tema es abrirnos a que realmente la realidad pueda ser otra. Y solo en ese abrirnos, ahí empiezan a suceder cosas, ¿no? Mi móvil. Ya está. Disculpad. Vale, bueno, un caso que a mí lo he explicado también en varias charlas, pero es que me gusta contarlo, ¿no? Es de una mamá que me vino porque estaba muy preocupada de su niño de 3 años. Era verano, lo tenía que llevar a la escuela de verano, decía que no tenía ninguna otra opción porque ella tenía que trabajar y no lo podía dejar a ningún sitio. Y estaba muy preocupada porque ya durante el curso anterior no había sociabilizado con los niños, había estado buscando referencias con los adultos. Ahora era verano, estaba pasando lo mismo, no quería ir a la escuela de verano, eran lloros, ¿Vale? Entonces, bueno, vino. Yo lo que hago, una de las cosas es... sí, porque me cuentan el tema, pero yo lo que hago es con un test kinesiológico, yo testo dónde está la raíz. Porque a veces sí que va relacionado, pero a veces la raíz es otra. Entonces yo siempre voy a la raíz para desbloquear eso que está afectando esa realidad, para cambiar lo que está pasando. Entonces hicimos la sesión, sí que había un aspecto a nivel emocional que era evidente, que le estaba afectando al niño, y era, bueno, los padres estaban dando un tiempo, por lo tanto sí que había... Buenas, sentaros, sí. Había un aspecto emocional que ya estaba afectando
aunque no era la raíz, ¿vale? Y entonces, bueno, trabajamos, hicimos la sesión, trabajamos la raíz. Perdona, me he perdido. Dices, había un tema que era la raíz que me Sí. pero me he perdido, no sabía que... Sí, o sea, había un aspecto emocional que sí que le estaba afectando al niño, que era la relación de los padres. Vale. Se estaban dando un tiempo. Pero eso no es lo que trabajamos en la sesión porque cuando yo lo testé me salía otro tema. Entonces lo que trabajamos, bueno, que ahora no viene al caso, y trabajamos esa raíz y a veces solo trabajando esta raíz se desbloquea y yo normalmente, sobre todo si son niños pequeños, yo no los trabajo a ellos. Haciendo el trabajo en el adulto, es que lo que le está pasando se resuelve de forma natural y la mayoría de veces casi sin tomar acciones directas con ellos, ¿vale? Sin embargo, aunque yo había trabajado ya la raíz de la madre, le dije, yo no voy a juzgar, porque no me corresponde, si está bien o no está bien, siendo tan pequeñito, que tu hijo vaya a la guardería. Nosotros hemos trabajado la raíz, quizá solo trabajando la raíz se desbloquea y él ya quiere ir a la escuela de verano, pero sí que le dije que se abriera a la posibilidad de quizá en este momento no era lo mejor, porque era muy pequeñito, estaban pasando cosas en casa, él estaba buscando ya desde el curso anterior una referencia adulta. Ahí está hablando de una necesidad, de una contención, de alguien más adulto. Y entonces yo le dije, aunque tú no veas solución de no llevarlo, le pedí que se abriera a que si no es lo mejor, que pudieran aparecer posibilidades donde poder sacarlo. Entonces la madre decía, sí, pero es que no hay, o sea, me puso todas las excusas del mundo y dije, vale, pero vale, me voy a abrir porque yo quiero lo mejor para mi hijo. Vale, pasaron 2 días y me envía un mensaje en WhatsApp y me dice, María José, ya está. Mira, que he conseguido que me den 2 semanas de vacaciones a mí, después ya lo dejaré una semana con no sé quién, o sea, ya tenía lo que en un primer momento era un no rotundo y que era imposible, que no podía, de repente ya tenía montado toda la opción, lo que os decía del Sara. Según mis creencias, no hay solución, no veo solución. Me abro a que haya una solución y al cabo de 2 días ya tenía todo el plan para no tenerlo que llevar. El tema es que el asunto no quedó ahí, porque a la semana siguiente me vuelve a enviar un audio y me dice, María José, no te lo vas a creer, ahora que ya lo tenía todo montado, no va y me dice que quiere ir a la escuela de verano a jugar con mis amiguitos, sociabilidad resuelta, todas las posibilidades. Y en realidad funciona así. Y sé que cuando estamos dentro de un problema, creemos, sí, pero ella ha tenido suerte y no lo vemos. Pero es que no hace falta verlo, simplemente abrirse. Cuando realmente son temas ya que se hacen muy bola, pues pedimos ayuda de un profesional, pero si no, simplemente el abrirse a que pueda haber otra posibilidad, ahí es cuando empiezan a aparecer. Me vino también una adolescente, tercero de la ESO, con la autoestima por los suelos, iba a repetir tercero de la ESO, pero con un hermano encima con altas capacidades. O sea, imaginaros cómo me vino. Claro, si no hacemos algo para cambiar la imagen que tiene de él mismo, pues imaginaros repitiendo cómo va a ser su curso, ¿no? Entonces, le hice un ejercicio que es de coaching con Playmobil, que es el mismo que estoy ofreciendo en los colegios y en los profesores. Y también tengo que decir que con este alumno, o sea, es que fue increíble. Solo con una sola sesión
las tomas de conciencia en todos no es igual, ¿vale? Siempre hay tomas de conciencia, pero es que con la de él fue increíble, porque aunque no tenía los mismos talentos y cualidades que su hermano, tenía otras capacidades impresionantes, como era, bueno, es que aquel ejercicio parecía que estaba hecho para él. Su madre, porque la acompañó en toda la sesión, quedó asombrada de lo que había sacado solo con los muñecos. Y claro, la primera toma de conciencia, ¿cuál fue? Lo que le estaba afectando emocionalmente a ese resultado. Él, si tenía al lado a alguien con mayores capacidades, sus propias capacidades bajaban, pero bajaban ya directamente porque ni siquiera, claro, tomaba acción. Si ya ve que es imposible, pues ¿para qué? ¿No? Lo que hablábamos, si yo me creo que yo no voy a poder, ¿para qué? ¿Qué consiguió en la sesión? Darse cuenta que incluso esas asignaturas que no se le daban bien, él, porque claro, las tomas de conciencia, yo no le digo lo que tiene que hacer o lo que le pasa, yo solo pregunto y lo ve reflejado a través de los muñecos. Y entonces, a través de los muñecos y con las preguntas adecuadas, es él el que va tomando conciencia. Muchas veces lo sabemos, pero si no lo expresamos, es como que no lo aterrizamos, ¿vale? Entonces él se dio cuenta que esas asignaturas que no se le daban bien, que en realidad él podía sacarlas perfectamente y a lo mejor incluso más de un 5. Él se dio cuenta que estudiándolas con antelación, con repetición, que él sí que podía sacarlas. Vale, entonces vimos esas, cómo podía hacerlo y de qué forma. Después, claro, allí también se vio que tenía muchas más virtudes y talentos. Por ejemplo, asignaturas como era lenguaje, expresión, directamente él se dio cuenta que tenía mucha facilidad y además talentos que a veces no se tienen en cuenta dentro del centro escolar, como la empatía, pero que son súper importantes, sobre todo en profesiones con servicio hacia los demás, porque lo que se vio también directamente, que él tenía una empatía y un corazón, que lo que tenía que hacer tenía que ver con un servicio y un aportar a los demás. Él se dio cuenta también de esas cualidades y cómo podía estudiarlas y a qué hora. Y además diferenció estas con repetición, estas no necesariamente solo con repetición, estas a una por la tarde y otras por la mañana, porque incluso se vio que tenía una mentalidad y un aspecto crítico de pensamiento muy diferente a los adolescentes comunes. O sea, ahí vimos como un mapa de él, de todos sus potenciales y de cómo tenía que desarrollarla, la verdad que muy impresionante, ¿no? Y por supuesto, imaginaros, si cuando me vino la autoestima estabas aquí, cuando salió solo con 1 hora y pico, pues bueno, una diferencia abismal. Y cambiando ese concepto de nosotros mismos es cuando la realidad ya puede estar más a favor y cuando van a empezar a tomar acciones más a favor. Después, pero bueno, ahora se ha hablado un poco de casos educativos, ya sea en casa, ¿no? en los estudios, pero esto sirve para todo. Yo, por ejemplo, hago cursos donde tengo un curso que se llama Crea una vida coherente a ti, ¿no? Y trabajamos todas las áreas y bueno, yo lo aplico con los demás y lo que hacemos lo primero es definir los objetivos que queremos en 5 áreas, ¿no? Pero esto yo lo hago todos los años. A finales de año me cojo una carta y me escribo los objetivos que quiero conseguir durante ese año. Y estaba haciendo la carta y mi marido, que está ahí, me dice, escribe, para septiembre, viaje en familia en Sicilia. Y yo, desde mi parte lógica, y claro, digo, hombre, no te pases, digo que el año que viene nuestra hija va a la universidad. Y claro, el que me contestó, a ver, ¿tú
qué le dices a tus alumnos? ¿Que todo es posible? Claro. Pues haz el favor. Cuento. Y entonces pensé, pues vale, tienes razón. Y lo puse. ¿Pero por qué lo puse? ¿Y qué es importante cuando definimos un objetivo? Primero, creérnoslo, aunque no es necesario que lo creamos al 100%, ¿vale? De hecho, yo siempre invito a que pongamos cosas que nos vayan más allá de las creencias que tenemos, porque de esta forma vamos a evolucionar más como personas, ¿no? Si solo pedimos cosas que están dentro de un límite, nuestro crecimiento personal también estará dentro de ahí. Pero si pedimos cosas más grandes, nuestro crecimiento personal también irá en ese factor. Y algo importante es por qué es importante ese objetivo. Entonces, claro, el viaje a Sicilia es un viaje que desde hacía años que nosotros lo estábamos mirando, pero claro, él solo tiene vacaciones en agosto, que es cuando más caro es, y siempre lo habíamos mirado y los precios estaban más arriba que nunca, pero las vacaciones en nuestra familia es algo importante, una porque él, por ejemplo, donde trabaja tiene mucho estrés y la forma de equilibrarse son las vacaciones. Y después con adolescentes, al final, bueno, no siempre quieren estar contigo, entonces tienes que poner un buen plan para que quieran venir. Motivar. Y también es la forma donde más en presencia estamos. A veces no nos permitimos cosas que nos equilibran y después vamos en la vida que como a trompicones, por simplemente no permitirnos cosas que realmente nos llenan y nos equilibran. Por eso no es lo mismo un objetivo porque está de moda viajar. No, esta ropa porque es de esta marca, pero desde una influencia externa que a mí realmente no me llena. Eso da igual conseguirlo o no. Pero un objetivo, aunque crees que no, a veces creemos que no nos lo merecemos o que no está bien, y sin embargo nos llena y nos equilibra y no nos lo permitimos. Y ahí es donde nos equivocamos. Por eso es importante entender también en nuestros objetivos por qué es importante este objetivo. Yo lo puse, ¿qué pasó a continuación? Pues bueno, se crearon sincronicidades, también acompañadas de acciones. Yo moví también unos movimientos, conseguí un trabajo extra que nos daba como una tranquilidad. ¿Qué pasó también? Que como lo miramos casi un año antes, pues bueno, no es lo mismo mirarlo como lo habíamos mirado años atrás, un mes o dos antes del agosto, que los precios estaban por las nubes, a mirarlo pues casi un año antes. Encontró una oferta y en Navidad ya teníamos el avión, el hotel, lo teníamos casi todo y aún faltaban 6 meses. Se produjeron casualidades de conseguir esa oferta, pero también hubieron acciones. Pero vuelvo a decir lo mismo, las acciones no las hacemos si creemos que no es posible. Por eso es tan importante las creencias. Y las sincronicidades suceden. Y os voy a hablar de otro caso que también me pasó a mí. Yo utilizo también el coaching de los Playmobiles para mí. Y yo tengo un objetivo laboral que aunque me estoy acercando, bueno, aún no lo he conseguido. Y entonces, bueno, a través de los Playmobiles yo voy testando para entender cuáles son los pasos siguientes que tengo que tomar. Y un paso que vi y sentí que era importante eran unos cursos de negocios de tipo marketing, que la verdad que no me gustan mucho porque a mí hacer una formación de PNL, de desarrollo personal, bueno, me apasiona, entonces no tengo ningún problema, pero cuando son estos temas como que me da más pereza, ¿no? Y yo había estado mirando unos, pero claro, el precio también se me subía, yo ya me había gastado un montón en formaciones,
Y era como, uff, si hago el que me interesaba a mí valía 1000 y pico y era como, vaya. Si hago esto, bueno, podría hacerlo, pero tendré que sacrificar cosas que no me apetecían, pero en el ejercicio vi claramente que yo tenía que dar ese paso. Y digo, bueno, pues si lo tengo que hacer, lo doy. ¿Y qué acción hice? Pues ya poner en la agenda una entrevista con esta empresa que yo había estado mirando. Y bueno, a ver, ellos que me aconsejaban, pero bueno, el que yo había visto más asequible era ese precio. ¿Qué pasó? El día justo antes de la entrevista, resulta que era el cumpleaños de la dueña de este negocio y pasa de 1000 y pico a 200 y pico. Wow. No me lo podía creer. Y yo digo, ¿en serio? Digo, porque este precio me va perfecto. Al día siguiente tuve la entrevista, me quería vender lo mismo por 1000 y pico y yo le dije, pero ayer la chica me envió un email diciendo que estaba a 200 y pico. Y me dice, vale, digo, es que eso lo hace 2 o 3 veces al año y ni siquiera nos lo ha dicho. Y me dice, María José, aprovéchalo porque estabas en el lugar y en el momento exacto. Sincronicidades, casualidades que no se dan si no doy yo ninguna acción y si no me creo que pueda haber alguna acción. Y bueno, estos serían algunos de los ejemplos para que veáis que no es solo teoría, sino que se producen, ¿no? Y no sé si, ahora me gustaría si quisierais preguntarme alguna cosa, tenéis alguna duda, queréis comentarme algo. No sé. Yo quería preguntarte hablando de las regresiones. ¿De qué Sí. consiste? No es como nos pintan, por lo menos las que yo hago, eso de que te duermes, de que no eres consciente, nada que ver. Yo lo estudié en la formación de PNL, que es programación neurolingüística, y es simplemente a través de un ejercicio muy similar a una visualización creativa, con mi acompañamiento. Yo antes sí que es verdad que voy testando para ver qué momentos son importantes para desbloquear lo que está en el presente y simplemente es volver a vivir una situación, por ejemplo, de la infancia, de la adolescencia, que pasó algo, que de alguna forma se produjo una impronta emocional o se instaló una creencia y se desbloquea y entonces también se toman conciencias y en ese estado lo ponemos en el presente y entonces lo que estaba afectado en el presente de ese momento se desbloquea. Por poner un caso, a mí me vino por ejemplo una chica, le hice una regresión de un momento en la adolescencia que le marcó mucho porque a raíz de ese momento tenía mucho rencor a su madre de algo que pasó y volvió a vivir ese momento y claro, cuando vivimos algo estamos viviéndolo desde lo que yo decía, no estamos viendo la realidad como es, sino desde mi programa, desde mi emoción. Y entonces al volverlo a revivir, que ya está en otro lugar con mi acompañamiento y con una serie de ejercicios, se dio cuenta que su madre no estaba en contra de ella, que lo que sí, de alguna forma, pues no reaccionó bien con ella, que es el resentimiento que ella tenía, pero eran cosas que su madre estaba cargando de otras cosas que sin querer lo había cargado en ella, pero no era algo a nivel personal ni para hacerle daño. O sea, la creencia y el rencor que había tenido en su madre se quitó totalmente, porque fue consciente y se dio cuenta que había hecho una mala interpretación de ese momento, ¿no? Por poner un ejemplo. A veces también
en el presente reaccionamos en cosas de una forma muy exagerada y no entendemos por qué, porque nunca nos ha pasado nada. Allí es cuando muchas veces tiene que ver a lo mejor con otra vida, porque es algo que no se solucionó, y cuando algo parecido al presente, a lo que se vivió, es como si conectara con eso, y de ahí esa reacción que muchas veces nosotros mismos decimos, ¿y yo por qué reacciono de esta forma? O incluso el subconsciente también, a veces que pasa en el tema de los sueños, ¿no? Que por ejemplo hay veces que algo que has soñado pero lo vives en la realidad de otra manera y dices, este sentimiento me he sentido así anteriormente, pero no en esta realidad, sino en la realidad que yo soñé, o al revés, o sea, como que la realidad es paralela, ¿no? Es como que algo estaba ahí, ¿no? Claro, Entonces, a veces aparece en el sueño o aparece... Y luego sí. lo recuerda. Es un tema también interesante, el tema de los sueños, ¿no? Yo De entiendo- lo que llevamos sí. a la parte esa subconsciente del sueño, ¿no? En la fase más profunda del sueño. Yo no soy especialista. Cómo transformamos los pensamientos en el sueño y aparecen de otra manera, ¿no? Pero tienen Siempre, índice de la realidad. es que al final nuestro sueño es la parte inconsciente que Claro. nos está mostrando cosas en las que no estamos Claro. en el sitio, y a veces incluso pueden aparecer sueños premonitorios, ¿no? Sí. Yo incluso una vez tuve un sueño premonitorio y me ayudó mucho a la realidad que me esperaba, porque pude estar más tranquila gracias a ese sueño. No soy especialista, de ahí no podría hablar, pero entendiendo cómo funciona el inconsciente, y sé que hay personas que sí que son especialistas, ellos te traducen, ¿no? Pero es que al final es eso, ¿no? Nuestra realidad forma parte del 90-95% de nuestro inconsciente. Y tampoco es que sea necesario entender todo lo que tenemos, a no ser que realmente lo estamos sufriendo, ¿no? Pero es, frente a lo que me pasa, entender, si realmente entenderíamos que incluso las cosas, y soy la primera, y hace años, ahora alguna cosa me puede afectar, pero antes es que directamente me rebelaba, era como el dolor, las injurias, o sea, me rebelaba porque es como no. Y la vida me ha hecho comprender que no vienen estas cosas para hacernos daño, a no ser que lo elijamos. Y que podemos estar en paz en eso, y que puede incluso, ¿no? De situaciones, incluso de pérdidas. Yo recuerdo de conferencias que he escuchado de gente querida, que eso es lo que más me cuesta a mí, ¿no? De explicar, ¿no? De padres que además con muy buena relación, y que el momento de que se han ido, ¿no? De este mundo, esa vivencia, aunque era muy triste, han podido vivirla de una forma llena de amor, súper bonita, y porque es un tema que a mí me cuesta, cuando yo lo escuchaba era como, ostras, o sea que hasta incluso estos momentos hay un punto donde realmente poderlo vivir con esa paz y con ese amor. Si entráis dentro, bueno, en los puntos del libro está el QR, podéis entrar en mi página web, y en mi canal de YouTube estoy, desde no hace mucho, estoy grabando podcasts que solo son de sonidos, y el primero habla un poco de Valencia, ¿no? Por toda esta catástrofe que ha sucedido, pero de hecho creo que lo llamo Valencia, belleza oculta, ¿no? El primer podcast. Y es como poner, incluso en los momentos más dramáticos, ese punto de amor y de paz. Si entráis y lo escucháis, pues bueno, no sé si tenéis alguna otra duda, alguna pregunta. Pues bueno. Cuando hablas de marcar objetivos, Sí, cuando los objetivos afectan a personas exteriores a ti,
puedes complicarte la vida porque no... Sí, mira, muy buena pregunta. No podemos cambiar la realidad de los demás, pero si nos está afectando, tiene que ver con nosotros. Y entonces quizá ahí sí que hay un trabajo importante. Y por ejemplo, de cara a los hijos, porque es algo que yo también he trabajado mucho, ¿no? Os voy a poner mi propio ejemplo, ¿no? Porque claro, los demás son como son, la realidad es la que es, y cuando encima no soy yo, ¿cómo lo hago, ¿no? Para revertir esa realidad. Por un lado, por ejemplo, para mí mi gran maestro en esto ha sido nuestro hijo Marco. Además, cuando eran pequeños, tanto la chica como él, cuando han estado malos, yo lo pasaba fatal. Me preocupaba, pero en exceso, ¿vale? ¿Y eso qué hacía a la realidad? Que si un resfriado tenía que durar una semana, duraba un mes. ¿Por qué? Porque los niños absorben los estados emocionales como más pequeños más de la madre y entonces en ese estado emocional el sistema inmune nunca puede fortalecerse, todo lo contrario. Hasta que yo comprendí eso, y aún al día de hoy, me cuesta un poquito, pero cuando me lo veo es decir, vale, María José. Entonces, ¿qué hacía cuando yo comprendí? Vale, voy a hacer las acciones que sea, pero me voy a centrar en que están sanos, o sea, ir focalizando la mente en confiar en que tienen el tratamiento adecuado e intentar que mi estado emocional suba para que no les afecte, porque al final, si yo estoy revolucionada, incluso a la hora de cuidarles, mis decisiones, como el estado emocional afecta a las conexiones neuronales, no voy a tomar ni las mejores acciones para su beneficio. O sea, es como una rueda. En la adolescencia, lo que decimos, mi hijo tiene una estructura muy diferente a mí, totalmente diferente también a su hermana, o sea, son blanco y negro, pero a mí ha sido el gran maestro. Y a mí me ha enseñado a que yo no puedo cambiar a otro, y menos a mi hijo. Y yo tengo que aceptar quién es. Claro, y cuando ves que no van bien, pues es complicado. Pero a mí lo que me ha enseñado mi hijo es aceptar que él no es como yo, que él hace las cosas diferentes, que tengo que aceptar eso y tengo que confiar en que él tiene su proceso y que él va a aprender. Y tengo que dejar que se equivoque. En el momento que en vez de focalizar en la preocupación, yo me he focalizado en respetarle y en confiar, aquí está mi marido, o sea, nos ha sorprendido, pero increíble. Y de suspender una asignatura como este año y al otro trimestre sacar un 10. ¿Vale? Cuando antes en el colegio estaba encima de él y si hubiera continuado con la misma actitud, yo creo que cuando hubiera conseguido ganar dinero se hubiera ido de casa. Porque la relación, yo le estaba intentando sobreproteger y ese sobreproteger estaba de alguna forma quitando nuestra conexión, nuestra comunicación y no estaba respetando su propio proceso. Pero el tema es que cuando tú cambias, algo en el exterior cambia y ellos también. Y cuando se trata de relaciones, pasan dos cosas. Los que no están alineados contigo se van, como sesiones que he hecho de bullying, de decir, casualmente se han ido. Han cambiado de instituto, han cambiado casualmente. O los que han quedado han dejado de molestar. O sea, o cambian y en relaciones más cercanas muchas veces la otra persona, y me ha pasado también personalmente, decir, ostras, pues si no he hecho nada y de repente me está hablando de otra forma. O sea,
Y suele pasar, yo siempre digo, las dos cosas, o esa persona desaparece porque ya no está alineada al propósito que ahora te toca, o esa persona cambia, pero cambia porque tú has cambiado. Pero ante todo es, si pretendemos que el otro cambie, no va a cambiar, porque cada uno tiene su propósito, su camino, y ante todo es el respeto. Y en el campo de educación, a mí es lo que me ha enseñado mi hijo, el respeto a otras formas de ser, porque yo juzgaba muchísimo a mi hijo. Yo soy excesivamente empática y él de pequeño era lo contrario, y a mí eso me removía, pero como más quería que se comportara bien, era peor. Porque no era natural, y en la medida que yo he ido respetando su forma de ser, siempre con ciertos límites saludables, él me ha sorprendido, pero a todos los niveles. Y bueno, a ver, él es él, desde luego yo hay cosas que aún no estoy a favor, pero nos ha sorprendido muchísimo y nos sigue sorprendiendo. No sé si hay alguna pregunta más. Yo sí que una curiosidad, en el tema este del desarrollo un poco personal, no sé si es cierto que uno aprende o se desarrolla más personalmente cuando tiene unas circunstancias más duras o más difíciles, o cuando todo le va bien. Pues mira, este también es un tema, porque tengo que reconocer, en cierta forma, que cuando las cosas están mal es cuando más evolucionamos. Pero dentro de mi sentir es como decir, pero no puede ser evolucionar solo de esa forma. Y además estamos, bueno, yo no entiendo, ¿vale? Pero los que estudian los astros y todo esto, estamos como en un cambio donde yo creo que eso se puede dar sin tener que sufrir. Pero ¿qué pasa? Que hay que salir de la incomodidad. Y salir de la incomodidad no es fácil. Pero cada vez yo soy más consciente de que hay que hacerlo. Porque o salimos de la incomodidad o vienen los golpes. Y yo, personalmente, ya estoy harta de los... Yo no sé los demás. Sí. Pero, por Y ejemplo, no los es fácil. alumnos vemos que a los chavales que les va todo bien, o sea, digo desarrollo personal, me refiero a hacerlo más resiliente, más duro contra, o sea, para lo que les pueda venir, o también luchar más por las cosas, es quizás los que no lo han tenido todo tan fácil, porque nos encontramos un perfil de chavales, hay como dos polos opuestos, unos que lo tienen todo, ya todo de demasiado, y luego está el otro vértice, ¿no? El Entonces, extremo. yo ya no sé si lo malo luego endurece o es bueno o es malo, ¿no? Al final Sí. no es sufrimiento, sino pasar por circunstancias a veces adversas, a veces son sufrimientos, a veces son, pues eso, familias que no dan todo lo que tienen que dar en el sentido del amor, o no tenerlo del acceso todo tan fácil, sino circunstancias. Pero es curioso que incluso dentro de las mismas circunstancias encontrarás de todo. Sí. Personas que gracias a ese drama se han empoderado y han salido de ahí, y otros alumnos que eso les Lo ha baja, sí, lo machaca. van a tener. Entonces yo no creo que sea la dureza lo que nos hace fuerte. Y antes había un concepto de educación que te lo pongo difícil, y además la educación está mucho de trabajo y sacrificio, y lo digo a nivel personal, y creo que por ahí no va. Porque yo, incluso haciendo lo que me apasiona, el chip de trabajo, y es como, ha habido un punto que mi cuerpo me ha dicho, no, así no, ni incluso haciendo lo que te gusta, tiene que haber otra forma. Y ahora estoy explorando esa segunda forma, porque yo me doy cuenta que eso, de la forma como nos habían educado, no. De hecho, cuando queremos hacer las cosas más difíciles, yo creo que en el curso este que tengo de profesores, ahí se ve clarísimo. Porque como más machaque,
a nivel neuronal el cerebro no funciona bien. Cuando hay un equilibrio, cuando hay una motivación y sobre todo, y lo que decías, ¿no? Estos que lo tienen tan fácil, es verdad, pero lo tienen todo, parece muy fácil, pero yo sabes lo que creo, que eso que es fácil no es tan fácil, porque creo que presencia no han tenido como sí, parece todo a nivel de dinero, de todo muy fácil, pero lo que verdaderamente importa, creo que no lo han tenido. Porque, y una de las cosas que falta en la educación es la motivación en el sentido de propósito de vida. Se necesita en los estudios un propósito, un entender que todos, y no en excepción, hemos venido para algo. Entonces, si yo entiendo que tengo unas cualidades y unos talentos diferentes a los demás, eso no es casualidad. Si yo entiendo y sé, tengo un objetivo para dónde ir, yo voy a tener motivación. Pero si en mi entorno todo es fácil, los valores, la presencia en mi vida no están así, no entiendo eso único en mí, no veo qué objetivo, ¿qué motivación habrá? Es que no habrá. Y entonces no es que es fácil, es que lo importante no lo tiene. En cambio, el que lo está pasando mal, cuando coge, gracias a eso mal, ha tenido que coger, porque si no se hunde, y de hecho, una motivación en algo, de decir, no, es que ya es supervivencia pura. Y como hay un objetivo, ya sé dónde dirigirme, porque es que si no, voy a acabar igual que mi familia. Entonces, de ahí yo creo más bien ese contraste. No sé si hay algún tema más. Bueno, pues simplemente eso. En mi página web tenéis mucho material. Bueno, ahora voy a sacar, por si sois profesores, yo tengo charlas, si queréis dirigir a vuestro colegio o instituto, que bueno, las estoy proponiendo, ahora están las subvenciones de la Generalitat Valenciana, que para las charlas son gratuitas, y bueno, también, bueno, que mi sueño y lo que estoy intentando es que estos libros sean libros de lectura para los estudiantes, porque ya que tienen que leer, que lean con ciertos valores, que lean que les enseñe a conocerse más, a gestionar sus emociones, a entender para qué están las emociones y bueno, ese autoconocimiento que al final, yo no digo que no sea importante lo curricular, pero sin esto, ¿qué tipo de profesionales estamos educando? Y después el mundo es el que es y nos quejamos. Pero es que es vital, ¿no? Y bueno, y después están también los talleres personalizados para profesores. Pues bueno, hasta aquí la charla. Espero que... Bueno, estos son los folletos, que son las charlas para primaria y después están las de los institutos. Sí. ¿Alguna de sobra? Sí. Bueno, podemos dar al departamento de orientación. Pero somos del instituto de habitantes de secundaria. Secundaria, sí. Vale. Pero bueno, los libros también. Claro, hay un departamento que ponemos. Pues es una, De secundaria. Sí, estos son de secundaria y detrás están los cursos. Vale, ¿Qué pues sí, ellos. ¿Qué tal? Claro, tendrían que hacer un de control de habitantes. Claro, ahí